Buenas tardes, mi nombre es Cristian Camilo Duarte, estudiante del Colegio República Dominicana. En el día de hoy quiero contar mi experiencia y cómo me sentí prestando el servicio social con la Cruz Roja Colombiana. Bien, para empezar, el primer día que me lo propusieron o el correo donde me decía que podía elegir entre la Cruz Roja Colombiana o, o deportes, sin dudarlo pensé y me fui a la Cruz Roja. Consulté con mis padres, a lo cual estuvieron de acuerdo también conmigo y me dieron, me dijeron que sí, que podía hacerlo. Y bueno, inscribí y me interesé, a lo cual inscribí todos los papeles que tenía que hacer, que tenía que enviar y todo lo que tenía que hacer. El primer día de clases o el primer día de clase virtual, sí, nos presentaron y todo lo que íbamos a hacer con Sol, con nuestra instructora, y me sorprendió gratamente, pues pensaba que era las personas con las que íbamos a trabajar más mayores, pero no, los instructores fueron jóvenes o eran jóvenes y bueno, bien por esa parte. Las clases fueron dinámicas y me gustó también mucho todo el proceso, pues teníamos una clase y la clase siguiente teníamos una evaluación de lo que habíamos visto la anterior. Así teníamos un aprendizaje autónomo y bueno, y un proceso excelente. La primera clase que nos dieron fue la historia de la Cruz Roja y cómo funcionaba y cuál fue su creación. Me sorprendió gratamente, pues desconocía absoluto todo esto, cómo había fundado y cuál fueron sus principios. Me sorprendió, por ejemplo, la historia de Henry Jean Durant, que al ver todos los heridos que estaban pasando o que estaban dejando tras la guerra de Solferino en 1859, le generó un descontento y lo que fue ayudar con lo que tenía, utilizó sus telas para vendar las heridas que tenían ellos. Y bueno, desde aquel entonces se conoce como uno de los principales fundadores a este señor, Jean Henry Durant. También desconocía todos los procesos o todas las banderas o insignias que tiene la Cruz Roja. Pues como todos sabemos, la Cruz Roja, como su nombre lo indica, pues tiene una Cruz Roja, ¿no? Pero en verdad en todos los países no es así, ni en todas las naciones es así, puesto que algunas naciones no apoyan esta religión pues porque la ven como cristianismo, como la cruz del cristianismo, y a lo cual en cada país donde no es bien aceptada esta insignia, pues porque no se dejan, pues por esto, por lo que menciono de la Cruz Roja, que creen que es la insignia del cristianismo, no se dejan ayudar. Entonces se crearon distintas insignias. Por ejemplo, tenemos por aquí la media luna roja, también tenemos el diamante rojo y el león rojo que, como nos comentaban, ya no, ya no se usa tanto. También nos sugirieron o nos informaron todos los problemas y malos usos que conllevan estos. Por ejemplo, el plagio o parecerse a ellos, que es demandable, utilizar esto para fines maléficos, maléficos o no más que de beneficio, pues la entidad de la Cruz Roja no trabaja con ningún gobierno en específico ni está asociada a ninguna religión ni nada, sino más bien está enfocada al ayudar y a los derechos humanos. También nos enseñaron en la segunda clase, nos enseñaron a las distintas zonas que tenían, a lo cual nuestro grupo decidió acogerse a Zona Vida, que nos pareció excelente lo que traía y todo lo que conllevaba. Eh, Nos enseñaron en esta como todo lo que contenía, que era primeros auxilios, que también estaban en las diferentes zonas, en las otras zonas que nos propusieron.
nos enseñaron cómo tratar heridas, eh, cómo identificar algunas quemaduras, pero eso ya más adelante. La primera clase que tuvimos de esta zona fue de cómo debíamos alimentarnos y nuestros hábitos que teníamos que mejorar y los hábitos saludables que debemos adquirir en nuestra vida cotidiana. Nos enseñaron para eso una pirámide estructural de cómo deberíamos, cuáles son los pasos, cuáles son las bases y cuál es la punta de la pirámide, que por acá estará apareciendo alguna imagen. eh, de cómo fue este proceso y de lo que hago referencia. En la tercera clase ya nos enseñaron más específicamente todo esto de las heridas, todo esto de los primeros auxilios, que en verdad es muy interesante y todas las consecuencias que trae. Si lo haces, por ejemplo, tienes que estar seguro 100%, debes tener medidas e incluso tener algunos testigos para verificar lo que se saca y lo que se obtiene del paciente y todo lo que traía consigo para que luego no entren en problemas legales de por hurto o alguna cosa así. También ahí tuvimos otro instructor que nos enseñó más específicamente y nos contó algunas experiencias que él tenía, que él había tenido y cómo había atendido distintas áreas y distintos procesos de esto. Y durante este proceso me agradó bastante cómo fue y cómo se llevó a cabo. Los instructores, como les digo, buenas, fueron muy buenos y también teníamos un chat de WhatsApp donde podíamos comunicar alguna inquietud que tendríamos o si no podríamos entrar a algunos encuentros virtuales. Ahí podíamos poner nuestras excusas y nos colaboraban si podían, lógicamente. Y bueno, siempre fue una comunicación fluida y buena. Por último, después del proceso de las clases virtuales, siguieron ya las clases autónomas de nosotros, donde ya no se relacionaban, ya no habría clases virtuales, sino más bien trabajos que tendríamos que desarrollar nosotros mismos, para lo cual teníamos un tiempo específico para hacer nuestros talleres y desarrollarlos y enviarlos. Si había alguna inquietud relacionada a estos talleres, lógicamente podríamos comunicarla al chat de WhatsApp y ahí nos la solucionaban lo más pronto posible. También me gustó este proceso, pues aquí nos enseñan a ser autónomos y llevar nuestro proceso bien, y no solo por llegar a clases o así, sino tener una autonomía más propia, tener una autonomía de cómo desarrollar todos estos talleres y hacerlos bien en familia. También aquí nos pusieron algunos talleres en familia, dictamos algunas clases para ellos de todo lo que habíamos aprendido y todo lo que habíamos desarrollado durante este proceso de clases virtuales. Estos talleres que nos dejaban eran relacionados con temas de actualidad. Por ejemplo, nos pusieron a hacer algunos dibujos y algunos carteles de la pandemia o de lo que creíamos que era la pandemia y cómo ayudar a fomentar los cuidados y los autocuidados que debemos tener. También nos hicieron un taller relacionado al Día del Idioma, donde nos ponían a hacer algunas actividades y algunos dibujos o algunos escritos relacionados a un tema que nos dieron, a un texto. Me gustó bastante, pues esto también ayuda más al dinamismo y no solo estar, digamos, haciendo quizzes, sino también haciendo dibujos y todo lo que creíamos que era bueno para hacer estos talleres. Ahí nos creaban y fomentaban nuestra creatividad para hacer cada uno de estos procesos. Me gustó bastante, me gustó, me pareció chévere y bueno, ya para terminar con esto, tengo que hablar acerca de la realidad que hoy se vive en Colombia. Pues para mí, yo apoyo el paro, 100% lo apoyo, pero lo que no apoyo es la violencia que se ha generado y todo el descontrol que se han generado en ellas por parte de ambos bandos, ya sea porque los policías abusan de su autoridad y pretenden implantar una orden, acatar una orden que ni siquiera dan ellos, sino acatar una orden que les dan sus superiores. Y algunos policías
que fomentan o no están de acuerdo con ellas marchas o se dejan guiar por algunos senadores o por algunas cosas o rabia simplemente y en vez de ayudar al pueblo los están es matando, por ejemplo con las armas de fuego que tienen o con las personas de altos estratos que no apoyan estos paros de todos los gremios que en verdad se han unido a este paro nacional que ya completa casi 32 días a día de hoy, o 33 días a día de hoy, eh, que no apoyan este paro y pretenden eh, acabarlo matando gente, por ejemplo en Cali, lo que sucede en Cali con las personas que están saliendo armadas a la calle a dispararle a los manifestantes, eso no me agrada, pues yo no quiero o no me gusta más bien la guerra, no me gusta la violencia, si saldría a manifestar es para hacerlo en paz, con movimientos artísticos como en verdad se han hecho en diferentes jornadas de este paro y me gusta bastante todo esto, pero lo que no me gusta y me desagrada bastante es la violencia que se han generado o también las falsas noticias o los fomentos de, como dije, de senadores eh, pretendiendo o implantándole a la gente, a los policías, que saquen sus armas y disparen contra los pueblos, contra el pueblo, perdón, contra la gente. También me agrada también que también en este paro han venido los indígenas y que han, por ejemplo, que han llegado los indígenas también a las manifestaciones y con sus creencias y con sus desdén y con todo lo que están ellos o sufrieron ellos en el pasado, eh, em, tumbando, bueno, tumbando, no vandalizando, sino tumbando a supuestos libertadores que en verdad son conquistadores y que lo que más hicieron fue daño a este pueblo. Y me agrada, pues ahí también uno sabe y conoce más en detalle la historia del país y se embarra mucho más de historia de lo que debemos conocer. Y si en mí pudiera, si tuviera en mis manos la posibilidad de ayudar a un herido, no importa de qué bando sea, como Jean Henry lo hizo, eh, sin dudarlo lo haría y metería mis manos allí sin importar lo que pase, pero si supiera, si lógicamente tuviese ese conocimiento y aplicarlo todo lo que conocí aquí. Me parece excelente que hasta personal de la salud esté fomentando y apoyando este paro, pues sabemos que los colombianos ya estamos cansados de tanto maltrato y de tanto indignación de todos los políticos, de todas las muertes, de todo lo que nos han robado, de la educación tan pobre que tenemos algunos estudiantes que salimos del colegio y ni siquiera podemos aspirar a una buena universidad, sino es más que endeudándose. Apoyo eso y también el trabajo de los jóvenes que también que salen de estudiar y no tienen como salen de estudiar de sus universidades con sus títulos y no tienen nada más que hacer que, que regalarse prácticamente pues las personas y las empresas que están en estos cargos a los que ellos aspiran piden experiencias y lógicamente no dan la oportunidad para laborar. Entonces los jóvenes se tienen que regalar en distintos trabajos o diferentes trabajos que ni siquiera son en el ámbito de ellos o lo que estudiaron. Apoyo eso y bueno, gracias. Me gustó bastante para concluir ya con todo esto. Me gustó bastante todo este proceso y sin dudar lo repetiría. Y gracias a todos y gracias a Sol y gracias a mis compañeros. Gracias por todo y gracias. Gracias por todo, gracias, gracias y gracias, mil gracias. Gracias por brindarme esta oportunidad de trabajar o conocer lo que es la Cruz Roja y cómo trabaja. Gracias.